Bienvenidos, bienvenidos el día de hoy. Gracias por estar aquí en el club de lectura de este día. Estamos en sería el tercer capítulo de el libro de Cirujano de Almas, de Luis Sueco. En realidad, pues vamos a pasar a la cuarta parte, Cirujano de Almas de Luis Sueco. Em, A mí me ha gustado mucho este libro, como hemos dicho en los programas anteriores. Estoy diciendo capítulos de acuerdo a los capítulos que llevamos nosotros del club de lectura. En realidad vamos como en el capítulo 35 más o menos, hasta el día de hoy vamos a llegar como hasta el 35, son varios capítulos, pero esta es la segunda parte del libro, que es la más amplia. Pensaba acabarla hoy, pero es muy larga, así que voy a hacer lo más que pueda y mañana continuamos y yo creo que vamos a terminar el libro el viernes. Está muy interesante. Acuérdense que este libro trata acerca de la historia de la medicina en España, de los colegios de médicos, la diferencia que había entre ser cirujano y ser médico. Habla de el encuentro, nuestro personaje principal se llama Bruno, es un niño que a los 12 años tiene que dejar a su padre en Bilbao, buscar a su tío, quien le da alojamiento, Alonso, es el que descubre el talento que tiene para ser cirujano y el tío muere, nos quedamos en eso. El tío muere, le deja una carta de recomendación para que se vaya a Madrid, para que vaya de Barcelona a Madrid y se meta al colegio de cirujanos en Madrid. Hasta ahí nos quedamos. Aquí hay un personaje misterioso que ha sido un encapuchado que se ha parecido tanto a Alonso como a Eusebio, el amigo de Alonso Urdaneta, el tío, y ellos han muerto. Hasta ahí vamos en este libro y entonces ya estamos con que Bruno, que es nuestro personaje principal, está llegando el 22 de septiembre de 1804 ha llegado a Madrid. Está emocionadísimo porque, bueno, pues ya tiene que ir a inscribirse a esta escuela donde su tío le ha dado la recomendación. Llega a una escuela que es el Hospital General, que es un proyecto desde el rey Carlos III, tiene 6 patios, una iglesia central. Esto todavía no está terminado, según dice el narrador, pero por eso les insisto, lean el libro si les es posible, porque les va a gustar mucho la descripción que hace de estos lugares y cuando vayan a Barcelona, cuando vayan a Madrid, van a querer ir a estos lugares, como lo voy a hacer yo en cuanto pueda. Total que el colegio de San Carlos, a donde él va, ocupa la parte baja de la construcción principal. Era el único colegio de cirujanos civiles en España, porque acuérdense que los otros eran militares. Em, Finalmente, bueno, él llega, se presenta como está, acuérdense que tiene más o menos 17 años, 18 años, lo recibe el decano y le dice, pues usted tiene que saber latín, a ver qué otra preparación tiene, dónde están sus cartas credenciales, tiene que saber latín, lógica, álgebra, geometría, física, y usted no ha cursado la escuela. Además, yo no confío en la formación que usted me ha dado. ¿Quién dice que le enseñó? Pues mi tío Alonso Urdaneta. No, no, pues no. Alonso Urdaneta no era lo más confiable para él, ¿no? Así que, pues dice, no, yo creo que usted no va a poder entrar. Y le dice, bueno, pero ¿sabe qué? Tengo esta carta de recomendación. Y la ve el decano y dice, ándale, te la dio la carta Eusebio Lahoz. Pues eso sí, o sea, tenías que tener además como recomendación de tu estirpe, de decir de qué familia venías y todo eso, ¿no? Pero pues el pobre Bruno, con el papá que lo había dejado irse solo a Bilbao y medio muerto, y él pues no tenía nada de eso. Y entonces el decano le dice, no, pues si traes una recomendación de Eusebio Lahoz, no, pues eso cuenta muchísimo. Eh, pero, ¿qué crees? Eusebio se acaba de morir. ¿Se acuerdan esta nota que había encontrado donde Eusebio decía que había visto al encapuchado? Bueno, pues, ¿qué crees? Se murió después de ver esa nota y entonces dice, pues, ¿qué crees? Ya se murió Eusebio, así que ni quien te recomiende, así que va, para afuera. Híjole, pues uno no dice, ahora sí que qué voy a hacerle, ¿no? Em, es la época del rey Carlos IV. Bruno, muy triste, sale de ahí, no sabe qué hacer porque ha dejado Barcelona. Se trajo algunas cosas no sabe qué hacer en Madrid. Él se trajo algunas cosas de Barcelona
Se trae el abrigo del tío, pero no tiene dinero. ¿Y qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Él había rentado un cuartito pequeño, muy modesto, muy humilde, y dijo, bueno, conforme vaya trabajando, pues lo puedo ir pagando. Y él había llegado, pues según el capítulo anterior, de lo que les dije hace ratito, muy feliz a Madrid, con muchos ánimos, pero pues aquí se le torció la suerte. Vio a lo lejos unos muchachos cuando él iba caminando por las calles, vio unos muchachos que estaban jugando y uno de ellos cae sobre una mujer. Esta pobre mujer acaba ensangrentada, con la ceja abierta y el brazo le sangraba, se había lastimado, casi no lo podía mover. Bruno le dice: "Yo soy cirujano y yo la puedo ayudar". Era una muchacha muy joven. Le inmovilizó el brazo. Acuérdense que todo esto que él decía que era cirujano era lo que había aprendido con su tío Alonso Urdaneta, que en su momento había sido un médico muy un médico no, un cirujano muy reconocido en España, en Madrid. Le recomendó que tuviera, reposo, que se lavara la herida 2 veces al día, eh, y bueno, pues ella le dice que muchísimas gracias y ya que se va, porque pasan por ella sus amigas, ya que se repone y se levanta, bueno, no es que pasaran por ella, la estaban esperando después de su caída, em, lo voltea a ver y le dice: "Yo soy Vega Marichal". Óndole, hombre, se llamaba Vega Marichal. Ella era hija de un hombre francés, comerciante de azúcar, y también de una mujer española riojana. Él le dijo: "Ah, perdón, yo me llamo Bruno". Y ella, pues, ya nomás dijo: "Bye, bye, bye", y se despidió. Em, Bruno sí pasaron los días, Bruno se quedó con la señorita Vega Marichal en la cabeza, pero desesperado no encontraba trabajo, y seguía en este cuartito rentado, y un día caminando, pues, sale a caminar, a pensar: "¿A qué voy a hacer? ¿Dónde busco clientes? ¿Qué hago?", ¿no? Pues, acuérdense que, pues, tan joven y sin reconocimiento y sin estudios, pues algo tenía que hacer. Descubre entonces el Real Jardín Botánico. Él cree que es una propiedad privada y le pregunta a un hombre: "Oiga, ¿qué tengo que hacer para entrar?". "No, pues es público, tú puedes entrar". Dice: "Yo siempre vengo a caminar aquí y a pensar". Y este hombre era el doctor Arrieta. Em, y él le dice: "Pues yo, francamente, mi sueño era este y pues ya no pude entrar a la escuela de". Y el doctor Arrieta le dice: "No te desesperes porque al mismo lugar se puede llegar por diferentes caminos". Eso, la verdad, pues a él le da muchísimos ánimos, em, y se despiden y se va. Entra a una taberna, dice, pues dice, voy a buscar clientes como los hacía Alonso, mi tío. Me voy a ir a la taberna, porque acuérdense que pues como ahí peleaban y discutían, pues, siempre había algún herido y pues ahí podía encontrar algo de trabajo. Y entra a la taberna que se llamaba Fontana y conoce a un señor que se llama Romualdo Fustiñana. Romualdo Fustiñana tiene una personalidad muy particular, hablaba mucho, le gustaba el teatro, era fanático de Lope de Vegas, creía saber de todo. Él decía, yo puedo conseguirte todo. Y él dice, pues yo me encantaría volver a ver a mi padre, pero perdí contacto con él desde hace más de 6 años, yo tenía 12 cuando, pues, si sé de él, yo te aviso. Y le sigue dando consejos, lo invita a tomar vino, o sea, lo sienta y le dice, pues a ver, mira, yo te voy a ayudar, si puedo hacer algo. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre se llamaba Sebastián Urda. Y bueno, pues ahí están, se despiden y ya conoció a este hombre que es él va conociendo gente poco a poco en Madrid, haciéndose pues, de conocidos, porque pues llega solito, esa era su desesperación. Les insisto, el libro está muy interesante y como se los platico, les puede parecer entretenido. Si tienen tiempo, léanlo, por lo menos ojéenlo, búsquenlo, porque la descripción es muy bonita, te lleva al lugar, como se los dije al principio. Encontrar trabajo en Madrid era considerablemente más difícil que en Barcelona, era una ciudad mucho más grande. Eh, y finalmente, pues logra encontrar, después de haber atendido a esta muchacha, atiende a otra persona de un diente y entonces, pues lo embosca. Va caminando y se le aparece una persona enfrente y él saca las pocas monedas que ha cobrado y le dice, es lo que tengo, no tengo nada. Y de atrás hay otra persona y pues les dice, yo no tengo nada, les doy todo lo que tengo, no tengo trabajo. Y resulta que es el barbero del barrio que se llama Lavapiés y le dice, tú aquí no puedes trabajar, solamente yo puedo trabajar, así que vete.
Pues pobre, porque ahora lo golpeó, le rompió le tiró un diente, le rompió la nariz, y pues dice, yo atendí al tío después de algunas golpizas, así que por lo menos se atendió él solito hasta que pudiera volver a salir. Después de tardarse días en recuperarse, salió a las calles a caminar y vio a un niño que gritando decía, se necesita un cirujano, se necesita un cirujano. Y él, yo soy. Y pues el niño que iba a saber dijo, ándale, pues si tú dices que es, ándale, porque ya están buscando un cirujano. Y regresa, entra a un pasillo a un edificio lleno de pasillos, como de laberintos, y va a dar a la puerta de una mujer. Toca. Le abren y le abre doña Josefa. Doña Josefa era una mujer de talla grande, con unos ojos muy vivarachos, una mujer muy segura de ella misma, así me la imagino, la describe con el pelo recogido, pero yo creo que una mujer de mucho carácter, porque van a ver ahorita por sus acciones cómo pueden imaginársela ustedes también. Se llamaba Josefa de Amar y Borbón. Bruno le platica a ella que nació en Bilbao, pero que viene de Barcelona. eh, pues Josefa lo recibe con cierto recelo y él empieza a platicar que es aprendiz de cirujano con su tío Alonso Urdaneta, que ha hecho algunas cosas, mencionan ciertas cosas y él le dice, bueno, yo por lo menos sí le puedo decir que a los 13 años amputé una pierna y ella le dice, no, no, eso no puede ser cierto. Eh, pero eres muy atrevido y eso habla muy bien de ti. Y él le dice, no, que es cierto, o sea, pero además, la verdad es que no es que yo haya sabido hacerlo, fue la circunstancia la que me llevó a hacerlo. A ella le gusta la personalidad de Bruno, y él se atreve a platicarle que trató de entrar a la escuela de San Carlos y el decano le dijo que no había modo de que entrara porque ahí pues no querían a un Urdaneta. Y luego le platica, dice, además de haber amputado una pierna, he atendido un parto de cesárea. Y le dice, no, no, ya ahora sí bájale de crema a tus tacos, porque si no te la creo. No, le dice, sí, cierto, bueno, no lo atendí yo, lo atendió mi tío. A una mujer que estaba a medio morir y entonces, pues, de repente llegamos nosotros, la mujer murió, mi tío le abrió y yo asistí al parto y la niña vivió. Eh, ah, eh, Josefa le aclaró que nunca va a poder atender a los ricos, pero dice, yo no, no importa, yo estoy dispuesta a atender a todo tipo de personas. Su tío Alonso atendía a pobres, ricos, bueno, no atendía a ricos, no, pero atendía a pobres, atendía a marineros, atendía a gente que no tenía dinero, mercaderes, o sea, más bien de los mercaditos y comerciantes de poco dinero. Y entonces dice, mira, nosotros logramos, dice Josefa, que el rey Carlos nos autorizara a dirigir la Real Inclusa de Madrid. Es un lugar en donde se ayuda a los huérfanos, donde se las atrae a los huérfanos para cuidarlos. Le explica la historia de este lugar y le dice, mira, yo te puedo ayudar a entrar a San Carlos, pero solamente en una especialidad. Pues, ¿en cuál? Y le dice, puedes entrar a San Carlos si quieres estudiar acerca de los partos y de las enfermedades de mujeres. Dice, la verdad es que no hay médicos cirujanos que sepan de esto. Y le dice, hay mujeres, no, no creas que nada más son mujeres adúlteras o mujeres que, no, dice, las mujeres pueden embarazarse por violación, o dejar a sus hijos porque el marido las abandonó, porque la familia las repudia, dice, y eso se ha estudiado muy poco. Bruno lo entiende perfecto y además ella le dice, oye, acepta esto que te estoy ofreciendo porque, y le repite lo mismo más o menos lo mismo que le había dicho el doctor Arrieta en el jardín, en el Real Jardín Botánico, y le dice, en la vida los que tienen el camino más difícil deben tomar los caminos alternativos que no son retos, que no son fáciles ni rápidos, pero llevan al mismo lugar. Y sí es cierto, porque aquí, pues, si tú eras hijo de una buena familia, aunque no te gustara, pues ibas a tener tu ingreso, y si tenías dinero, ibas a tener tu ingreso a la escuela de medicina. Pero aunque fueras muy talentoso y no tuvieras esas cosas, para esa época, pues no, no ibas a poder entrar. Así que dice, pues piénsalo, ¿no? Piénsalo. Antes de irse, doña Josefa le ofrece tomar una copa de coñac. Bueno, el pobre, imagínense, ¡ah! Le ardía todo, sintió el calorcito, y ella le habla acerca de una nueva mentalidad sanitaria. Dice, la cirugía tiene que ser más práctica que teórica
Y dice, y ahora va a empezar el tiempo de los cirujanos, van a estar por encima de los médicos. Acuérdense que siempre hemos mencionado que en esta época eran primero los médicos y después los cirujanos. A los cirujanos se les consideraba barberos y los médicos eran los que cobraban mucho, los que se vestían muy bien, los que atendían a los reyes. Em, Josefa le platica que su padre era José María Arguedas y Borja y era médico de cámara de Fernando VI. Eh, también su papá, también la madre era médico, también el bisabuelo, cirujano catedrático. Y de todos modos, Bruno dice, pues voy a tener que pensar, dice, yo a lo que me quería dedicar era a prevenir el dolor en los enfermos. Y ella le dice, pues, ¿tú qué crees? ¿Que a las mujeres no les duele? Claro que nos sufrimos y demás. Y si vienes a trabajar aquí, si vienes a estudiar a San Carlos acerca de partos y de los problemas de las mujeres, pues yo te voy a dar alojamiento y te voy a dar un salario. Y antes de que se vaya, le dice a Bruno, acuérdate que la vida es muy corta para estar teniendo dudas. Y pues sí, es totalmente cierto. Después de salir de ahí, Bruno camina por el mercado y entonces escucha por ahí que Napoleón se ha coronado emperador hacia unos meses, y algo que no había sucedido nunca con Bruno y le pasa por primera vez es que empieza a ver a las mujeres así como decir, ¡ay, qué guapa, qué bonita! Y dice, le interesa también un poquito el tema de la política y se vuelve a encontrar con este hombre Fustiñana que conoció en el bar, en la taberna Fontana, y él, Fustiñana le dice, oye, pues Josefa es una mujer muy importante con la que te has topado, con la que has ido a dar. Ella tiene ideas liberales y modernas y ella tiene las llaves que te van a abrir muchísimas puertas. Dice, no lo pienses tanto. En ese momento empieza una pelea entre los que están en la taberna, que están discutiendo de si Napoleón, de si los franceses, de si se los ve. Y le dice, oye, vamos a salirnos de aquí antes de que esto se ponga más grave. Luego viene la policía y nos van a agarrar a todos. Así que bueno, y saliendo de la taberna, Bruno dice algo acerca de los reyes y Justiniano le dice, oye, no digas, no hables así, no puedes hablar así en la calle. Él dice, pero en la taberna todo el mundo dice de cosas. Ah, dice, en la taberna sí, porque pues, lo que se dice en la taberna se queda en la taberna. Así como dicen ahora de Las Vegas, ¿no? Lo que se queda en Las Vegas, lo que se dice en Las Vegas se queda en Las Vegas. Eh, Luego le cuenta que, bueno, son los Borbones y hay que respetarlos y hay que estar muy contentos. Eso, como van platicando en la calle, pues le va diciendo eso. También explican aquí acerca de el robo de agua. Le dice que solamente 500 casas particulares tienen agua y todos los demás tienen que salir a las fuentes y entonces pican las tuberías para robársela. Es otra descripción que hace y un momento histórico en España. Eh, en la Fontana, en el bar, antes de que ellos salieran en la taberna, nombraron el apellido Marichel y él se acuerda de la muchacha que había conocido, la del brazo, se entera más o menos dónde vive. ¿Y qué creen? Pues que llega al palacio de Marichel, así como que no queriendo la cosa. Y entonces, pues se atreve a tocar, ve a la muchacha, más bien ve a la muchacha de fuera y le dice, ay, ¿qué haces por aquí? Qué raro que nos encontremos, pues por aquí andaba pasando, lo cual pues es una excusa que nadie le iba a creer, ¿verdad? Pero bueno, pues ya ella encantada de la vida lo recibe y le dice, te voy a revisar tu brazo. Y dice, pues que mi padre ha mandado llamar al médico. Bueno, dice, pero yo te puedo revisar. El papá, como les dije, era un mercader de mucho dinero francés, y cuando él entra a la casa era un palacete. Cuando entra a este lugar de la familia Marichel, Bruno percibe un olor muy rico y entonces ella le explica que huele a palo santo, que es una hierba que se trae de los bosques secos de América tropical, y es que usan los chamanes para curaciones en ciertas tribus. Vega le habla de los diferentes olores y le dice que de todos los sentidos, a ella el sentido que más le gusta es el olfato, que gusta muchísimo de los perfumes. Y Bruno, tomando el tema, le dice, pues yo vivía con un tío que me ha enseñado todo lo de la cirugía y él decía que la muerte se podía oler. En ese momento entra el padre de Marichel, los interrumpe, Bruno se presenta como cirujano, eh, Vega le explica en ese momento también durante la plática que su madre era riojana y su madre murió
por lo tanto, ella es hija única, eh, y que bueno, que probablemente nunca va a tener hijos. Y él le dice: "¿Y por qué?". El papá de repente le dice a la hija: "Oye, qué gusto conocerte, Bruno, qué gusto, Vega, que esté aquí tu amiguito, el cirujano, que dice que es cirujano", y en francés le dice: "Velo despachando porque ya viene para acá el médico". Vega como que se tarda un poquito, pero le platica acerca de una maldición que existe en su familia, que le han puesto, dice que la rama de su madre proviene de una estirpe morisca y fue maldita por un amor no correspondido de uno de sus de uno novio de su tatarabuela. Resulta que cada mujer que se embarazara iba a morir. Era una bruja que hizo un conjuro que la condena y entonces, pues, ella no dice: "No quiero tener hijos, mi mamá me tuvo, murió", pero además tampoco puede tener un hijo varón. Em, y entonces dice: "Hemos buscado brujas para que nos quiten esta maldición, pero, pues, todas las mujeres han muerto cuando van a parir un varón". La madre de Vega murió por la fiebre de parturienta, no por la maldición, pero dice: "De todos modos, a mí yo no quiero meterme en esos rollos, así que nunca voy a tener hijos". Em Esta es la época de la Ilustración, y Bruno le dice: "Debemos dejar de creer en estas supersticiones, en estas cosas y pensar en ciencia", ¿no? Finalmente, cuando Bruno va de salida, efectivamente se topa con el médico que va entrando a casa de Vega Marichel. Bruno decide regresar con Josefa a la Real Inclusa y saliendito de ahí le dice: "Pues, ¿sabe qué? Que sí voy a aceptar". Doña Josefa le da unas cuantas monedas para que se compre ropa nueva y le dice dice: "Apenas tu camino está empezando y te va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina", lo cual él, con los sueños que tenía, por supuesto que lo acepta. Cuando el decano lo ve, le dice: "Pues has de tener muy buenas relaciones", y al final, pues le da la entrada a San Carlos, ¿no? El primer maestro que tiene ya Bruno en la academia bueno, no academia, en el colegio San Carlos, es el maestro Celadas, eh, y ya, bueno, el maestro le parece raro que Bruno haya entrado, pero sobre todo estudiar esto del parto y de las mujeres, pero pues le dice: "Está bien, no pasa nada". Bruno le dice: "Oiga, ¿y no habrá manera?". Porque además le dice: "Lo que tú quieres estudiar te vas a tardar un rato, porque, pues, no es luego, luego, tienes que estudiar unos años y hasta después llegan esas materias". Y él dice: "Bueno, ¿no podría adelantar las materias y llevar un curso doble?". Acaba convenciéndolo, aunque el doctor le dice: "Va a ser muy cansado para ti, va a ser muy pesado para ti, pero si lo quieres hacer, es muy válido y adelante". Y empieza así, entonces este pobre pues tenía que ir a trabajar a la inclusa, pero también tenía que ir a la escuela a estudiar y apenas le daba tiempo de comer. Eh, el doctor habla acerca de que estaba de moda estudiar las cabezas. eh, Esto es parte de yo creo que esto es parte, no tiene nada que ver con la novela, o a lo mejor sí lo retoma después el autor, pero tiene que ver con la historia de la medicina. Estamos hablando en la época de la Ilustración, cuando en Inglaterra se han empezado a abrir cráneos y para empezar a investigar lo que hay dentro de la cabeza. Cuando todos los médicos decían que lo importante estaba en los demás órganos. Dice, y entonces Bruno dice: "Me encantaría abrir la cabeza de Vega Marichel para saber lo que piensa". Bueno, como un buen enamorado. Em, Hay una escena brevísima y un capítulo cortisísimo en donde ni siquiera sabemos quién es, no nos describen los rostros, pero hay una persona sentada en su sillón frente al fuego que recibe una carta que la deslizan por debajo de la puerta y en esta le avisan: "Hay un urdaneta en San Carlos". Este hombre enfurecido agarra el mensaje, lo arruga, lo tira a la chimenea. Dice: "Algo tenemos que hacer". O sea que ya hay un enemigo sí, sobre las espaldas del pobre Bruno. Que además Bruno, pues lo que hayan hecho el tío y el papá, pues él que no sabía, pero así es. Se apellidaba Urdaneta y eso era suficiente. Napoleón en esa época impone un bloqueo a Gran Bretaña comercial, lo cual va a perjudicar a toda Europa y por supuesto incluido España. Doña Josefa, por su lado, ya en el tema de Bruno, se encarga de todo lo que necesita. Y ahora, pues Bruno ya no ha podido ir a Fontana, a la taberna, porque pues entre los trabajos, entre el estudio paralelo que lleva, más el trabajo en la inclusa, pues no puede, ¿no?
Empieza a estudiar astronomía, anatomía, no, anatomía, fisiología, higiene, patología, terapéutica, operaciones. Es que miren, luego lo dictó y yo ya escribí astrología, pero no creo que estudiara astrología. En esa escuela, cuando empiezan sus cursos, Bruno conoce a Leopoldo Galvez, que como lo han descrito, también era un muchacho pobre que le costó mucho trabajo entrar, pero era un poquito relajiento y demás, de muy buen humor. Y se hacen muy amigos. Aprendió, bueno, él recuerda, Bruno recuerda de pronto lo que aprendió con el tío acerca de la cirugía. Después de esas primeras clases, Bruno regresa a la inclusa, atiende mujeres y en eso lo tocan su puerta y es una mujer joven de rostro muy pálido que se llama Carolina y le dice, oiga doctor, yo tengo un, le dice, no, yo no soy doctor, soy aprendiz de cirujano y él le dice, bueno, y ella le dice, bueno, es que me duele aquí en el costado, en el abdomen. Él le dice, a ver, acuéstese, la voy a revisar. Y ella le dice, señáleme dónde le duele. Para esto la describe como una mujer muy guapa. eh, y bueno, doña Josefa interrumpe esta escena, incómoda, y dice, a ver, esta mujer. Eh, Dice, empiezan a platicar, todavía está Carolina ahí, y entonces habla de los niños que llegan a la inclusa, de que esta mujer, Caroline, era una nodriza. También mencionan que había mujeres nodrizas que aunque ya no tenían leche para amamantar otros niños, seguían yendo por el dinero que les pagaban y hacían una simulación o les daban leche de vaca o de otra cosa a los pobres bebés con tal de que ellas pudieran seguir eh, comiendo, ¿no? Ella, Carolina, dice, yo necesito este trabajo, necesito estar bien porque tengo un marido y tengo una hija que atender y tengo que llevar comida a mi casa. No, mentira, no le dice que tiene un marido, dice que el marido suyo ha desaparecido y que entonces ella se ha quedado con su hija de 1 año y medio y la tiene que mantener. Eh, Entre las pláticas y demás, una de las reflexiones que hace a través de los personajes el autor es que le pregunta a Bruno, Carolina le pregunta si él es feliz y él se queda pensando y ella le dice, si lo tienes que pensar es que tú no eres feliz. Josefa se va, después se va a Carolina y Bruno se queda pensando que nunca había conocido una mujer tan misteriosa y tan provocativa. Eh, por su parte, Vega Marichal pasa los días en su casa, en Madrid, a veces aburrida, a veces sale a pasear. Era una mujer con muchos estudios proporcionados por el papá, que era pues un ilustrado también. Dice, y además es lo que a tu mamá le hubiera gustado, era que tú aprendieras, ¿no? Y además dice, el siglo XIX va a ser el siglo de las mujeres. Esto era muy diferente a la sociedad española, ¿no? Eh, Ellos van a ir a una cena con el embajador y entonces Marichal se pone un vestido, describen el vestido, el autor lo describe, lo pude imaginar, y también menciona que en esa época había una ley que estipulaba el nivel de opulencia de los vestidos, aderezos, joyas femeninos que estaban limitados que eran limitados en su exuberancia de acuerdo al rango social y así se impedía que duquesas y condesas compitieran con la reina. Ya ven que ahorita hemos visto un vestido que lo trae la primera, bueno, la que no es primera dama, pero lo trae también el Bester Gordillo, pero lo trae también Pati Chapoy. Bueno, pues para que no sucedieran eso, de acuerdo al rango, te tenías que vestir. El cuerpo de Vera no era delgadito, era ancho, no era especialmente hermosa, habían descrito los ojos que eran un poco separados, pero ella estaba feliz con quien era, ella se gustaba a sí misma, ella sabía que era imperfecta y así se gustaba. Le gustaba salirse de lo establecido, no le gustaban las modas, ni las pelucas, ni los postizos, ella tenía su propia forma de vestir, un poco de acuerdo a la época, pero su forma de vestir. Eh, Menciona también, pues la Francia tenía una moda, España apenas la estaba formando. Eh, También ella, a esta Marchal Vega le gustaba mucho la zarzuela, pero a partir de la llegada de los Borbones empezaron a escucharse óperas, no, no, no zarzuelas. Entonces, finalmente llegan a esta cena del embajador Marichal con su padre
conforme van tomando alcohol y demás, están entre franceses y españoles, hablan de política, hablan de pintores, critican, dice, los Borbones están trayendo, importando a España muchísimos pintores, cuando aquí tienen grandes pintores, hablan de Goya, pero dice, bueno, pero Goya está prohibido por la Inquisición, dice, por ahí corren clandestinamente algunos de sus cuadros, en fin, empieza una discusión muy interesante y ahí conoce em, ve a su padre platicando con un hombre y después este hombre, que es joven, alcanza a Vega Marichal en el balcón cuando ella sale a tomar aire, cansada de todas las discusiones que había dentro de la cena, y se llama François Lemar, es un francés. Y le dice que los franceses son los responsables del progreso con libertad, igualdad y fraternidad. O sea, ellos eran los que iban a partir el queso en la humanidad. Eso pasó en esa cena. Después en la escuela, ya habla el profesor Celadas, les platica a los alumnos acerca de esto que habían mencionado antes, de cómo perforar, y cuenta la anécdota de un cirujano que tuvo, que a un príncipe le había dado algo como una hemorragia en la cabeza y para poder que todo fluyera, le tuvieron que perforar el cráneo. Dice, imagínense el peligro de que eso saliera mal, pero al final salió bien, este príncipe se recuperó, pero dice, de todos modos, las disecciones y todas las autopsias estaban prohibidas por la iglesia, em, dice, inexplicablemente, y eso produjo un gran retraso en la medicina. Eh, Finalmente llega una clase donde va a haber una clase especial, va a venir el súper gran cirujano, el mejor del mundo, bueno, ya saben, no, bueno, todos, y entonces el amigo de Galvez, el amigo de Bruno, le dice, no, hombre, va a estar padrísimo, va a ser un gran cirujano, vamos a aprender un montón. Eh, y le dice, era el creador del Real Colegio de Cirugía, el amo y señor de la cirugía, el primer cirujano de Cámara del Rey, con título nobiliario, presidente de todos los colegios de cirugía de España. ¿Y quién creen que era? Gimbernat, el gran enemigo de Alonso, el gran enemigo de los Urdaneta, el que le negó la entrada, el que... Y Bruno cuando lo ve dice, híjole, este fue cuando el funeral de mi tío, él habló mal de... Pues no le gusta la idea, pero ni modo. Entonces empiezan a diseccionar un cadáver que no tenía cabeza y entonces Bruno dice, ¿y ese por qué no tiene cabeza? Él dice, no se trata de eso, pues sí se trata porque, dice, vamos a estudiar las partes del cuerpo, le dice Bernat, y que la cabeza no es una parte del cuerpo. Bueno, sí, pero, y Galvez le dice, oye, cállate Bruno, sé prudente, es Gimbernat, a mí me da, se valentona y al final, bueno, pues también a Gimbernat tampoco le da mucho gusto saber que ahí está Bruno Urdaneta, eh, y finalmente se controla y sigue la clase con Gimbernat, pero está interesante este encuentro que tiene con el gran detractor de los Urdaneta, Bruno, que está aprendiendo pues todo acerca de la cirugía, es un gran aprendiz, ya debe tener unos 18, 19 años. Ya nos han presionado, ya para ahorita tenemos ya a la Carolina, que era la nodriza, que le dolía el estómago, que fue a hablar con Bruno a que la revisara, y a Josefa dijo, esta mujer, pues claro, imagínense, una mujer que ya había sido casada, que tenía una hija, aunque el marido estuviera desaparecido, pues era libre, y yo creo que Josefa debe haber dicho, no, hombre, pues se va a agenciar este polluelo. Eso digo yo, vamos a ver qué sigue en la historia. Y por otro lado, también tiene a Vega Marichal, una joven muy interesante, que sabe hablar idiomas, que sabe por lo menos 2 idiomas, que sabe de literatura, que sabe de geografía, que sabe de geometría, que estudia gracias a su padre. Y está esta cuestión de la ilustración, de cómo va evolucionando y las ideas en ese momento. Hasta ahí vamos ahorita y Bruno ya está estudiando medicina, lo veremos. ¿Por qué cirujano de almas? ¿Por qué se llama así el libro? Vamos casi, les podría decir, un poquito más de la mitad del libro, así que entre jueves y viernes lo vamos a terminar. Les agradezco que estén aquí. Muchísimas gracias por ayudarme a moderar, Jacqueline, Alice, Eli Caballero, gracias Laura.
Por favor, suscríbanse, regálenme sus likes. Ahí dice, miren, suscríbete y danos like, compártanlo, déjenme sus comentarios. Estamos a punto de empezar bueno, yo creo que a partir de mañana empezamos a discutir acerca del próximo libro. Por favor, participen, comenten. Vamos a ir a otros temas también de estos interesantes en cuanto acabemos con el cirujano de almas. Gracias por estar aquí. Los quiero y nos vemos mañana. Vayan a visitar, que hoy hubo historia, hoy hubo capítulo 7 de Eduviges y Gertrudis. Está muy interesante. También tenemos la vida, bueno, tenemos la influencia de Britney Spears, la madre de Britney Spears, en mis abuelas y otras madres. Pasen y gracias por estar aquí. Un abrazo a todos.